Doncs mira, si ataquem una mica els temes que ens pot interessar, hem viscut recentment aquests canvis en el govern espanyol, aquesta moció de censura que ha guanyat el PSOE, el Pedro Sánchez, i aquest canvi de govern. Això és d'alguna manera una escletxa, una grieta en el món del bloc del 155, posa en perill aquell règim del 78 que tanta gent voldríem veure tontollat. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por haberme invitado, pediros disculpas por el retraso y es un placer para mí, además, este tipo de encuentros porque podemos compartir puntos de vista y ya sé que soy yo la que venís a ver, pero en realidad la que más aprende de estas charlas y la que más información saca soy yo, así que os doy las gracias a vosotros porque para mí estos encuentros son un regalo, porque aprendo, os conozco y puedo saber de verdad qué es lo que está pasando en Cataluña, que es como el santo grial, porque allí habla todo el mundo de las movidas y yo que os voy conociendo y voy aprendiendo lo que está pasando aquí alucino, digo, pero ¿qué dice esta gente? Digo, pero tú has ido allí, pero has hablado con ellos. O sea, yo creo que cualquier día sacarán las noticias que los republicanos de Cataluña tenéis 3 ojos y cola, y la gente se lo creerá. Digo, pero tú has ido a verles. Están en guerra civil. Digo, pero ¿qué dices? Y los CDR son terrorismo. ¿Pero qué dices? Entonces, os doy las gracias por invitarme, porque si no me invitaseis sería también para mí más difícil. Igual podría conocer a una persona aislada o a otra y poder encontrarme con grupos como este todos los fines de semana, varias veces, pues me va dando datos en la estadística, ¿no? Para que yo pueda decir ciertas cosas sin miedo a equivocarme. Pues que soy gente pacífica, que soy gente muy abierta de mente, que no nos odiáis, que no tenéis ningún problema con que yo os hable en castellano, que me entendéis cuando yo os hablo, que me soléis contestar a veces en castellano, que aunque me contestéis en catalán os entiendo, pero que sabéis hablar castellano, o sea, nadie os ha prohibido y nadie os ha limitado. Así que os agradezco muchísimo, eso es lo primero. Y la pregunta que me hacías, a ver, que algo ha cambiado es evidente, ¿no? Antes había un señor con barba y ahora no lo hay gobernando, algo ha cambiado, ¿no? De entrada. Ahora bien, este cambio, ¿qué significa y por qué se produce este cambio? Es verdad que la sensación que se le ha dado a la gente con este cambio es que sí se puede, que de hecho algunos lo dijeron en el Congreso, que el sí se puede, porque había una sensación, yo creo, de estancamiento en la opinión pública, de que daba igual lo que pasara, daba igual que robasen 90.000 millones de euros al año, daba igual que los jueces salieran a la calle a decir que la justicia no era independiente, daba igual que estuvieran los niños, más de 3 millones de niños por debajo del umbral de la pobreza, daba igual que desahuciaran, o sea, daba igual todo porque aquí no cambiaba nada y Rajoy ni se inmutaba y no había manera. Entonces, de alguna manera, la sensación yo creo que hay ahora mismo en mucha parte de la sociedad, sobre todo en España, es que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Como que, uy, te encendí una luz. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que la gente vuelve de alguna manera a creer en el sistema. Que la gente vuelve de alguna manera a pensar que la justicia es independiente, porque ha salido la sentencia de la Gürtel, que la democracia funciona porque se ha podido hacer una moción de censura. La sensación que tiene la gente. ¿Cuál es mi impresión? Que efectivamente alguien es, que por supuesto ni conocemos, podemos intuir, están ahí, pero no les vemos. A alguien le interesaba o se ha dado cuenta de que era urgente que España pareciera una democracia, pareciera que tenía independencia judicial y entonces fuera necesario hacer una jugada maestra de cambio de caras, pero que en realidad el presupuesto ya estaba cerrado. O sea, que los del IBEX se aseguraron que el presupuesto se cerraba justo el día antes de que saliera la sentencia de la Gürtel, qué puntería,
Sale la sentencia de la Gürtel y entonces todo cambia, pero con los dineros bien amarrados ya donde tenían que ir. Pero la gente está muy contenta y muy tranquila porque, jo, la justicia es muy independiente porque ha salido la sentencia de la Gürtel y, jo, cómo funciona la democracia porque se ha encargado a Rajoy. Y ahora, ¿cuáles son las reacciones que va a haber o que está habiendo? Pues primero, las de cajón de madera de pino. O sea, que no es porque yo sea de izquierdas o sea progresista o sea socialista, que poco tengo yo que ver con Pedro Sánchez, pero tienes 3 millones de niños que van al colegio y que la única comida del día que reciben es la que les ponen en un comedor. Que en su casa les rebajan la leche con agua para poder tomarse un vaso antes de salir al cole. Que se caen redondos en el patio del colegio por malnutrición. 3 millones de niños en España por debajo del umbral de la pobreza. El segundo país de la Unión Europea con más niños pobres. 90.000 euros al año trincados, 90.000 millones de euros al año trincados en corrupción, que se han estado gastando en bolquetes de puta y en cocas, según ellos, no lo digo yo, que no tengo nada contra las putas, faltaría más encima, pero es que ellos se han estado gastando el dinero en bolquetes de putas y en coca. 3 millones de niños, 90.000 millones de euros. Hacían falta 4.000 millones de euros para acabar con la pobreza infantil en España. Bolquetes de putas y coca. Ayer apareció muerta, otra vez, otra, del PP de Valencia, que esta fue la que la pillaron en los audios que destapaba a la Rita Barberá. Ya van 15. 15 que se tropiezan por las escaleras, 15 que se caen con la moto por un barranco, 15 que les dan parálisis en un... Esta, la pobre mujer, es que se cayó por la ventana desde el 4º piso. Entonces, claro, esto estaba llegando a un punto y sobre todo, ¿por qué se produce la primera moción de censura en la historia que sale bien? ¿No? Pues porque los catalanes les habéis desmontado el chiringuito. Porque hasta ahora todo esto pasaba y la gente traga que te traga, traga que te traga, traga que te traga. Los medios de comunicación contándote una película de vaqueros, cerrando medios de comunicación, echando a tertulianos a la calle que fueran críticos, poniéndote los toros o poniéndote las pelis de Sara Montiel o bueno, ahora son las tetas y los culos, lo de mujeres, hombres y viceversa, que es lo que va a sustituir a las mañanas de 4, que se han funcionado el programa porque no interesa. No interesa. ¿Qué es lo que no interesa? Seguir contando que esto sigue siendo la misma mierda aunque hayan cambiado la pantalla. Es curioso que hace un mes que avisaron de que el 14 de junio iba a ser el último programa de las mañanas de 4. Uy, qué puntería, Qué puntería. Que solamente van a dejar a Ferreras y a su mujer contándonos la realidad de lo que pasa. Por supuesto, al dictado del señor Florentino. Florentino, el que cuando estábamos teniendo un discurso de investidura de Pedro Sánchez, a la 1 del mediodía, que yo estaba con la radio puesta, escuchando, tomando notas, la tele y demás, a la 1 menos 5, justo en el momento en el que Pedro Sánchez estaba diciendo hay que tender puentes de diálogo con Cataluña, voy a hablar con el presidente de la Generalitat, el señor Quintorra, de repente, ¡tin, tin, tin, tin! Interrumpimos la emisión para una última noticia, comunicado de prensa del señor Zinedine Zidane. Digo, estarán de coña. Digo, estarán de coña, no me van a interrumpir. Yo estaba currando, o sea, yo estaba tomando mis apuntes, digo, ¿cómo? Me interrumpen el discurso de investidura del futuro presidente de gobierno en el momento en el que está hablando de la madre del cordero, que es el diálogo con Cataluña, y aparece el Zidane. Hola, perdón por interrumpir, bueno, igual este no era el momento más indicado, pero es que tengo que anunciar que me voy del Madrid. Es como, pero tú, ¿a cuento de qué apareces ahora a la 1 menos 5 de un viernes en plena moción de censura de este país?
detrás se veía a Florentino, es broma, no se le veía, pero yo le veía detrás haciendo así Tuve que cambiar a RAC1 para seguir escuchando el discurso íntegro de la moción de censura. En todas las teles hacías zapping y ya estaba Zidane hablando ahí. Digo, ¿pero esto qué es? Ah, no, es que es de interés general. O sea, es que Zidane era más importante que el discurso del futuro presidente de gobierno ante una moción de censura cuando hemos tomado un gobierno por supuesta corrupción. Te cagas. Pero es que hace 2 días hicieron la misma. El día de la sentencia del Urdangarín de que te vas al Trullo. Oye, el Lopetegui, ay, el Lopetegui, ay. ¿Por qué? Porque ha salido el señor Florentino a pegar el chivatazo de que le iba a fichar para el Madrid. Ahora, o sea, que no entiendo de fútbol, que seguro que... Pero ¿quién marca la agenda informativa de este país? Florentino. No, que no es broma, ¿eh? Es el dueño de OK Diario, es el principal accionista de La Sexta, se ha encargado a la competencia que era las mañanas de 4 y ahora solamente va a informar Florentino. ¿Que la cosa se pone chunga? Os tiro un balón ahí en medio. Oye, que mira que no. Ya está, ya está. Ahora tienes a toda España llorando porque Lopetegui, porque fíjate qué drama, la prensa internacional y nos está poniendo que cómo hacemos esto antes de un mundial sin un entrenador de la selección. Y dice, oye, hola, que nos acaban de tumbar un gobierno y han metido al cuñado del rey en la cárcel, hola. Lopetegui. Entonces tú me dices, ¿y esto cómo acaba con el 155? Vamos a ver, el 155 lo tuvieron que levantar. Se ponen ellos la medalla. Hemos levantado el 150. Oye, perdona, no. En el momento que hay un gobierno nombrado, esto se levanta. O sea, no te pongas flores, pero bueno, se las ponen. Y ahora, ¿qué marrón tienen? El de los presos. Y ya hemos visto esta semana cómo se va lanzando la pelota entre Arena al ministro de Interior. El ministro de Interior que sean de Arena. Saben que los tienen que sacar. Ahora, la movida es que no saben cómo lo pueden hacer. Tienen que deshacer una madeja y deben seguir contándole a la gente que la justicia es independiente. O sea, no se puede notar que a esta gente la han metido en la cárcel por cuestiones políticas desde el gobierno. Eso no se puede notar. Y entonces ahora tienen que deshacer todo el follón que han montado para poder seguir diciendo que la justicia es independiente. Porque claro, no vaya a ser que digan que la justicia no es independiente porque entonces la sentencia de la Gürtel no vale. Tienen un caos, tienen un follón, porque además, no sé si lo visteis ayer, Naciones Unidas acaba de sacar una resolución por primera vez en la historia que le exigen al gobierno de España que vayan allí a dar explicaciones sobre el 1 de octubre. Y Pedro se va a comer este maravilloso marrón. Porque además apoyo con el 155. Porque si no lo llega a haber apoyado, pues él ahora puede llegar y decir eso es una puñetera vergüenza, yo estaba en contra, menos mal que estoy yo aquí porque esto no va a volver a pasar. No, hijo, no. Estuvo a punto de hacerla bien, ¿os acordáis? Pidió una reprobación de Soraya con el 155, cuando todavía era Pedro el del diálogo en verano. Luego algo pasó, retiraron la reprobación a la semana siguiente y se puso del lado de los del 155. Entonces ellos saben que ahora tienen que hacer mucho curro por limpiar la imagen, porque la imagen de España estaba quedando hecha una auténtica mierda en el extranjero. El gobierno del PP ya empezó 480.000 euros que se gastaron en la agencia esta de comercio exterior para que hablaran bien de España, para intentar combatir a vuestros catalanes que iban por el mundo por ahí comiéndole el coco a la gente. En el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrecieron un premio de 12.000 euros al corresponsal exterior que mejor hablara de España. Pero así funciona la prensa. Es que eso es el reflejo descarado de cómo compran a los periodistas y cómo funcionan los medios en España. Si hablas bien de mí, te garantizo el curro. Si cuentas lo que no debes contar, te quedas fuera. Entonces, ¿ahora qué han hecho? Bueno, pues los pobres refugiados. Yo, aquí, welcome, todos, venga, va. Pero tío,
que esto estaba ya decidido por ley, o sea, que es que te tocaba cogerlos. El problema es que hasta ahora no se había cogido a los que se tenían que coger. O sea, en fin, que ahora nos vamos a poner aquí medallas y todavía nos quedan por recibir a muchos para cumplir con las cuotas que teníamos que haber acordado. Que es que esto es una cuestión de ley, no es una cuestión de ayuda humanitaria y qué pena, no, es que esta gente viene con una calidad de refugiados porque en su país están en guerra. Y los otros sinvergüenzas generando otra vez movidas que si el efecto llamada, pero qué llamada ni qué hostias, con perdón. Que es que esta gente tiene derecho a venir aquí. Entre otras cosas, algo tendremos que hacer cuando algunos datos dicen, indican algunas denuncias que se han hecho que nuestro gobierno se ha estado dedicando, nuestro jefe de Estado, a intervenir en compraventa de armas con Arabia Saudí, que al mismo tiempo le vende las armas al Daesh, al ISIS, que es la gente que hace que toda esta gente tenga que salir de su país. ¿A cambio de qué? A cambio de que nos vendan un petróleo baratito. Les vendemos armas, nos dan petróleo. Entonces ahora, toma, la pobre gente a la que le estás destrozando su país por financiar de alguna manera a sus terroristas. Pero es que de esto no se habla. Y es que ahí es donde está la madre del cordero, porque yo personalmente creo que podemos ayudar mucho más a esta gente, no con... Ahora sí, claro, ahora que ya las has liado les tendrás que ayudar, pero esta gente estoy segura que querrá volver a su país, donde tenían un nivel de democracia muy óptimo. Incluso en algunas cosas podríamos aprender bastante de Siria, un país laico, un país muy potente a nivel de cultura, a nivel de respeto entre las religiones, donde gobernaba un bloque de izquierdas, no es un régimen, hubo unas elecciones. Y se lo zumban porque por ahí va a pasar un oleoducto y un gasoducto que algunos tienen interés en controlar. Entonces revientan la zona y sacan los recursos. Eso es lo que está pasando en Siria. Y ahora te vienes y te comes a la gente. Claro que te la comes. ¿Y por qué no dejas de financiar al terrorismo para sacarles los recursos allí? ¿Por qué no hablamos de eso, Pedro Sánchez? O Rajoy, me da igual. O Felipe. ¿A quién le has estado vendiendo las armas? ¿Con quién te haces las fotos? ¿Con el de Arabia Saudí? ¿Y con quién juega el de Arabia Saudí? Con los del Daesh, ¿no? Es que de eso es de lo que yo creo que habría que hablar a la gente, y no tanta imagen de esa pobre gente jodida en los barcos que te parte el alma y que tú te sientes que no sabes qué hacer, que no sabes qué hacer. Entonces, perdona que me hayas tenido en la pregunta, pero resumiendo, esto es gatopardismo. Parece que todo cambia para que en el fondo se mantengan las 200 familias en el chiringo que llevan 80 años controlándolo todo. ¿Por qué les da miedo? Porque están viendo que les estaban cayendo ya y que les van a caer los palos desde fuera. Empezaron con las sentencias de Alemania, Bélgica, Suiza, Holanda, ahora vienen Naciones Unidas, en breve va a venir la sentencia de Puigdemont. Y entonces, a ver, ya te están diciendo una y otra vez que no hay delito, no que no haya delito de rebelión, no, que no hay delito ninguno. Te han dicho ya también que saques a los presos de la cárcel si tienen que ser investidos. Te ha dicho Amnistía Internacional que no deberían estar en la cárcel. Te lo están diciendo y ya están empezando a salir jueces. ¿Habéis visto cómo ahora, desde que ha habido el cambio, ya hay más voces? Ahora ya sí lo cuentan, ahora ya sí. Ayer pudimos saber, de manera pública, que Merkel llamó a Rajoy el 1 de octubre y le dijo, para ya, porque eso va a ser un baño de sangre. Y por eso a mediodía dejaron de pegar y se marcharon. Pero ¿sabéis gracias a quién se produjeron esas llamadas? A vuestro síndic de Greuges. Vuestro síndic de Greuges estuvo ese día llamando a todo el mundo y pidiendo ayuda. Que sepáis que tenéis un defensor del pueblo que os defiende. Y pidiendo ayuda. Y desde el Consejo de Naciones Unidas llamaron, no, el Consejo de Europa, perdón, llamaron a de las camisetas amarillas no son violentas, a Zoido. Y el Zoido contestó al Consejo, no, aquí no se está dando ningún tipo de violencia contra las personas. Y los otros viendo los vídeos. Bueno, mire usted, le vamos a pedir a su señor ministro de Exteriores que venga para acá, que le tenemos que preguntar algunas cosas y eso, ¿vale? Ya que usted no ve nada, pues... Y mandaron al Dastis.
Y mientras tanto, porque en España, y esto es muy importante decirlo, vuestro primo de Cuenca, vuestra cuñada de Albacete, vuestro jefe de León, no os han llamado por el 1 de octubre porque no saben lo que ha pasado el 1 de octubre, que lo sepáis. En España no sabemos, no saben lo que pasó el 1 de octubre. No han visto las imágenes. Cuando algún vídeo ha llegado, se han encargado de ridiculizarlo, como Marta la de los rotos, porque como era concejal de Esquerra ya era todo un montaje. Francés, español, ojo, era otro montaje, según ellos. No hubo violencia, lo que pasa es que, bueno, tuvo que venir la policía porque había que poner orden, pero bueno, es que las imágenes esas de la sangre las habéis inventado y las habéis cogido de otros sitios. Eso es lo que han contado a nivel oficial. Cuando Dastis va para allá, que le llaman a dar explicaciones por el camino, le hacen una entrevista en la BBC. Entonces el de la BBC le pone las imágenes y dice: señor Dastis, ¿qué ha pasado? Cuéntenos. Y dice: uy, me encanta que me hagas esta pregunta porque además es una oportunidad maravillosa para contaros que todas estas imágenes que están manipuladas, que lo sepa la gente, porque habéis llenado las portadas de los periódicos internacionales y es que están manipuladas. Y dice: tío, hombre, el periodista dice: ¿usted cree? Es que estas imágenes las grabé yo mismo. ¡Pum! Y el tío se quedó, claro, era el discurso oficial del gobierno de España, que todas esas imágenes eran manipulaciones. ¿Para qué? Para tener a la población de España manipulada. A esto es lo que pensaban ahí fuera, les daba igual. Claro, les daba igual, lo que pasa es que la maquinaria se empezó a activar. Aquí habéis hecho un curro. Tenéis a los del colectivo Praga, que son abogados, catedráticos en Derecho. Esos se han dedicado a hacer informes que no se sabía y no se sabe, a hacer informes, demandas, consejos de Naciones Unidas, ONGs, Comisión Europea, Parlamento Europeo, peticiones. Habéis tenido a los querellantes presentando querellas. Todo eso ahora es cuando va a empezar a dar frutos. Y ayer ya, como os decía, Naciones Unidas llama. Pedro va a tener que ir a contar. Han tenido que deshacer el 155. Van a tener que sacar a los presos de las cárceles. Claro. ¿No habéis visto a Liceta, al bailongo? Yo creo que cuando acabe la fase de instrucción podía pedir prisión cautelar, o sea, prisión condicional, libertad condicional, perdón. Cuando acabe la fase de instrucción, yo, si fuera su abogado, pediría libertad condicional. ¿Pero qué dices? Pero ya están intentando que si el acercamiento, que si cuando acabe la fase de instrucción, pero es todo por disimular. Porque no pueden justificar a nadie que mañana mismo los pongan en la calle. A ver cómo coño justifican 8 meses de cárcel para gente que ha sido injustamente metida en prisión. Entonces tienen que inventarse la manera de deshacer la trola, manteniendo la justicia como algo independiente. Y yo creo que Pedro va a durar muy poco. Va a durar en la medida en que consigamos limpiar un poco la imagen de mierda que nos hemos hecho. Se va a comer todos los golpes, le han puesto para comerse los golpes, y mientras tanto se está rearmando Aznar con Alberto Rivera. Yo le llamo Alberto porque le sienta muy mal lo del catalán a este chico. Alberto Rivera. Y yo me huelo que muy probablemente, si la cosa sube de graduación por este lado, que están viendo a ver cómo la gente se está asustando, que si Vox, la extrema derecha, el niño se les ha descontrolado un poco y entonces le tienen que bajar los humos. Entonces, si generamos ese miedo en la sociedad y el PP por otro lado ahora resulta que es buena gente, empieza a apoyar a Pedro. El otro día Pablo Casado salía y hay que ser buena gente, hay que apoyar a Pedro, que lo está haciendo muy bien. Qué miedo, que viene a la extrema derecha, que viene a Aznar, uy, 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 corre. Pues van a tener que juntarse Partido Popular con el PSOE para hacer un gobierno de coalición. ¿No? Como ha pasado en Alemania. Como dijo Felipe González hace un par de años, que si era por el bien de España tendría que haber una gran coalición. Ahí lo dejo. Esto va hacia un gobierno de concentración y que posiblemente hay también entre ciudadanos para blanquear. Reforma de la Constitución, que ya están en ello,
Estado federal y república. Pero una república desde arriba, no os penséis que es la república de la que hablamos aquí, no. Lo que pasa es que si hay república, aquí va a haber mucha gente que está indepe, no que sea indepe, sino que está indepe, que va a decir, ah, bueno, pues así, y bajadita. Por eso, Niño Becerra plantea que en 6 meses declaráis la independencia. Puede ser un punto medio para tirar y provocar movimientos por el otro lado, ¿no? Tira y afloja de acuerdos y desacuerdos, y venga, podéis hacer una consulta y entonces os quedáis como un Estado federal asociado, yo qué sé, ¿no? Van a ver de qué manera cambian el mapa, porque Navarra el otro día ya planteó un referéndum para la República, en el País Vasco ya están metiendo dentro de la Constitución, de su estatuto, la posibilidad del derecho a decidir. Entonces van a montar otro giro y en cierto modo con el tiempo veremos hasta qué punto vosotros habéis sido la cobaya de todo esto. Porque no es normal que os mandaran a la policía para pegaros como pasó. Y quien hizo eso sabía de sobra cuál iba a ser la reacción. Más independentismo. Cuando aplicas mucha represión, se te vuelve en contra. Y es muy bestia meter a esta gente en la cárcel sin haber hecho nada. Encima los Jordis, que es a la gente que más queréis de los movimientos sociales. Gente súper pacífica, súper hippie, súper culta, súper... Y van y lo meten en la cárcel. ¿Eso qué consigue? Pues revueltas de la gente en la calle. Estás avivando la llama. Avivas la llama, generas el contexto y entonces ya cambias todo el percal. Ahora dices, ahora qué fuerte, ¿y pueden hacer eso? ¿Pero dónde os pensáis que vivís? Y luego decís, no, pero la gente sigue votando al Partido Popular, ¿no? Es que en España... Entonces yo siempre os pregunto, pero vamos a ver, si nos roban 90.000 millones de euros al año, si la justicia, los jueces salen a la calle a decir que no son independientes, mirad la jueza Laya, las que está soltando. Los medios de comunicación mienten. Todo esto lo tenemos claro, ¿no? O sea, hay alguien que... Pero oye, mira, el día de las elecciones, para el proceso electoral, ese día todos dicen, no, hoy yo dejo de ser un hijo puta. Hoy yo no hago trampas. Hoy yo ayuno de corrupción, de mentiras y de manipulación. No, que ganen mejor, señores. Buena suerte, compañeros. ¿De verdad os pensáis que las elecciones son lo único limpio de este país? Cuando todo lo demás es un lodazal. Pero ¿no visteis aquí que el 155, que era el bolso de Mary Poppins? Luego, una pregunta, ¿quién se ha leído aquí el 155? El artículo. ¿Quién se ha leído el artículo 155? Levantad la mano. Masa no cuenta. 1, 2, 3, 4 personas. Es cortito, es cuento. Bueno, esto que os acabo de enseñar, ¿cuántos somos aquí? ¿100 personas? Más o menos. De 100 personas, 4 se han leído el 155. Esto es fundamental para que entendáis luego lo que hablaremos después, cuando a este hombre le deje preguntarme la siguiente cosa, cómo se manipula a la gente. Os han estado aplicando un artículo durante 7 meses y no habéis ido a leer el artículo, pero os habéis puesto chapas de no 155, habéis salido a la calle no 155, el bloque del 155, el bloque contra el 155, que nos quiten el 155, buenos días 155, bueno, no os lo habéis leído. Y así no se puede hacer una república. Tenéis la obligación y la responsabilidad de informaros. Y luego nos vamos a leer el 155, aunque se supone que ya lo han levantado, pero para que veáis que os han dado un golpe de Estado. Y que si os hubierais leído el 155, lo que había que haber pedido es que os aplicaran el 155 de verdad. Porque si se aplica el 155, en la primera frase dice
que cuando una comunidad autónoma incumpliere o atentare contra los intereses generales de España, vete tú a saber qué es eso de los intereses generales de España, que puede ser flamenco, los toros, o la madre que me parió, da igual, Muy ambigua. se tendrá que apercibir al presidente de la comunidad autónoma. Y en caso de que el presidente de la comunidad autónoma no conteste, se podrán dar órdenes al gobierno de la comunidad autónoma para que o dejen de hacer lo que estaban haciendo mal o hagan lo que tendrían que estar haciendo bien. Punto y fin. Puigdemont contestó, así que no se podría estar haciendo nada más. Pero es que además no puedes cesar a un gobierno, puedes darle directrices desde Madrid, deja de hacer eso. Pero es que empezaron a intervenir las cuentas de la Generalitat antes de aplicar el 155. Pero es que os cesaron a un gobierno y os convocaron a elecciones. Las elecciones solamente las puede convocar el propio presidente de la Generalitat. Lo dice la ley. Esto es así. O acabas el mandato, o te hacen una moción de censura. Tienes que convocar tú las elecciones. Si no, ese gobierno no te lo puedes cargar. Y lo convocaron desde Madrid. Pero es que encima las convocan desde Madrid 21 de diciembre. ¿Por qué? Pues 21 de diciembre. Vale, y ahora hay un proceso en el que hay que hacer un concurso público para la empresa que tiene que realizar el conteo, la puesta en común de todos los datos electorales. Ay, no, es que no nos da tiempo. Vamos muy mal de tiempo, no podemos hacer un concurso público. No, Indra. Indra, que por cierto, ayer lo dijo el Pidio, y esto me lo apunté y esto me parece muy importante, porque justo le pregunté yo al Pidio Silva, que fue juez, y le dije, ¿tú crees que se puede dar un pucherazo en un proceso electoral? ¿Qué dijo Marsal? Sí. Pues claro. Entonces me dijo él, Indra pagaba todos los meses a los magistrados del Tribunal Supremo. Todavía no se sabe por qué les pagaba, ni a cambio de qué. Y no se sabe por qué estos magistrados no pidieron una incompatibilidad. Es imposible que dentro de un sistema corrupto haya elecciones limpias. Eso les digo, no, sí, pero es que aquí ganamos nosotros las elecciones. Y yo añado, porque hicisteis un conteo paralelo con la ANC. ¿Y esos votos de Ciudadanos que tanto han subido? Pues no lo sé, pero hay una parte de los votos que no se pueden auditar, que son los del voto en el exterior. Y cuando yo tuve la oportunidad de preguntarle al expresidente, en aquel momento ya, vamos, al presidente Rodríguez Zapatero, por el cambio de la ley orgánica del sistema electoral, porque yo vivía en Bélgica cuando cambiaron la ley electoral, y entonces Zapatero cambió la ley y hizo lo que se llama el voto rogado, que quienes no sepáis lo que es, cuando uno se va a vivir fuera, se registra en el censo exterior. Hasta ese momento eran las elecciones, tú ibas a la embajada, al consulado y mandabas por correo el voto, o ibas a la embajada a votar. Podías pedir el voto por correo o ibas allí si estabas censado allí. Y Zapatero cambió esta ley y se montó un follón que no os podéis imaginar. La gente que vivíamos fuera, manifestaciones en las embajadas. El voto rogado significa que tú escribes una carta a España. Hola, soy Atita, bueno, estoy viviendo en Bélgica. Quiero votar, ruego votar. Entonces España te contesta con una carta certificada y te dice, hola Beatriz Talegón, efectivamente estás registrada en el censo en Bélgica. Muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Puedes votar en las elecciones que se celebraron la semana pasada. Entonces tú recibes la carta y dices, muy bien, pues nada, el voto me lo como con patatas. Eso es lo del voto rogado. Entonces yo le pregunté a Zapatero, pero macho, ¿cómo habéis hecho esto? O sea, es que nos habéis dejado colgados a los que estamos fuera. Que además dije, que es que además somos muchos progres de izquierda, ¿sabes? Que nos hemos tenido que ir para buscarnos la vida por los recortes de estos. Que los lo pillas, o sea, que los votos son para ti. Dice, ya, pero es que llevaban muchos años votando miles de personas que estaban muertas. Porque en las embajadas y en los censos
no pasa la información de quienes fallecen y no se traslada a España. Hay muchísima gente, pues en Argentina, pues de tantos gallegos, asturianos que se fueron para allá, que han ido muriendo y aquí no han dado parte. Entonces, eso es cuando tal, pues toma la saca y te meto votos y venga votos y venga votos. Entonces yo ahí lo dejo, quienes estén en partidos o organizaciones y demás, hay que exigir una auditoría de los procesos electorales, pero en condiciones. Porque además en el año 2015, en las últimas elecciones, se denunció por convocatoria cívica, y es una noticia que está publicada, aunque desde luego no salió en los telediarios, que el censo que colgaron en el Ministerio, en la página del Ministerio de Interior, hubo un señor, Domingo Sanz, un pensionista maravilloso de Mallorca, pues que ha decidido pasar sus días de jubilado contrastando los censos. Oye, pues hay quien juega al bingo y hay quien se mira los censos. Y pues de repente se da cuenta de que el censo no cuadra. Y escribe una carta a todos los partidos políticos y nadie le hace ni puñetero caso. Y escribe una carta a una organización, convocatoria cívica, donde está Baltasar Garzón, Llamazares, Almeida, Ronolad, todos estos. Entonces le hacen caso y dicen, ostras, a ver. Entonces presentan la queja ante el Ministerio de Interior. Y el Ministerio de Interior contesta, ostras, es verdad, pues tenemos mal el censo. Ay, pues muchas gracias, cogen. Copian el número de una columna y lo pegan en la de otra. Ya está, ya cuadra. Y el otro no cuadra, porque esto tiene unos efectos luego en los votos, pero si queréis que os haga yo el trabajo. Entonces Domingo, que yo hablé con él, tiene todavía una serie de claves, y es verdad que lo he comprobado con él, donde si tú te metes en la página del Ministerio y contrastas, efectivamente no dan los números. Y lo tienen ahí, colgan la web del Ministerio. Pero a ver, como nadie se va a meter a mirarlo, como nadie se lee el 155, pues me lo invento y te lo aplico como me da la gana. Si total, de 100 se me han leído 4, y 4, que en las charlas que suelo dar, ni uno. Como decía mi abuela, ¿sabéis cuándo se acaban los tontos? O sea, los listos, cuando se acaban los tontos. Si no nos informamos nosotros, nos van a hacer el tocomocho cada 2 por 3. Y las cosas no son verdad porque yo las diga. Es que luego deberíais llegar a casa como republicanos militantes y revisar que todo lo que os estoy contando es verdad. Hombre, es muy bonito que confiéis en mí y yo soy profesional y procuro hacer bien mi trabajo y doy fe de que lo que digo está contrastado. Pero es que da igual. Es que da lo mismo. Es que no os podéis creer las trolas que os cuenta la gente o las verdades que os cuenta la gente, las tenéis que contrastar. Y quedaros con la copia y decir, hostia, esto que ha dicho lo de los censos es verdad, y entonces buscar Infolibre, censo electoral 2015, pum, ahí lo tenéis. O no, o igual no sale, está jodida. Es que no se hace. Y como eso no se hace, en España tenemos los medios de comunicación peores de toda Europa. Solamente vamos por detrás de Italia. Y algo tendrá que ver que el Berlusconi sea dueño de las principales cadenas que tenemos aquí. Pero es que somos el tercer país peor del mundo en la calidad informativa. Es que la población española, en un 87% de los casos, no sabe diferenciar una noticia falsa de una noticia verdadera. Lo que llaman fake news, que ahora lo dicen mucho. Fake news es noticia falsa. Entonces, contadme a mí cómo arreglamos esto. Porque sigue preguntando, porque si no, pobrecito, es que cada vez me siento mal. Es que va a soltar el rollo y yo, pobre, me se ocurran las preguntas. No, és igual. No has contestat 3 o 4, eh? Claro, voy a hacer trabajo. Un tema. Nosaltres estem ara molt confiats en que per part d'Europa arribarà un moment que hi haurà alguna intervenció, aquesta que s'ha sabut, doncs, aquella trucada de la Merkel potser va tenir algun efecte, però que en un futur immediat, arran també de les sentències aquestes, dels recursos de les euroordres i tot això, ens arribarà d'allà un bri d'esperança, alguna manera alguna possible solució. Però també estem veient que a Europa estan augmentant els partits d'extrema dreta
tensions, no estan augmentant els governs que siguin respectuosos ni amb les minories, ni amb les minories nacionals, ni amb el dret d'autodeterminació. Quina esperança ens queda d'aquesta Europa que aquí tradicionalment sempre hem vist un escenari més fàcil que ens reconeguin com a nació amb dret a votar el seu futur? Bien, yo creo que, a ver, cuando tenéis la sensación muchas veces de que no os están apoyando desde Europa, ¿no? Que estáis solos. Fíjate, pensábamos que íbamos a tener apoyo internacional. Y fíjate, claro, cuando yo... Vamos a ver. Puigdemont y los consejeros salen de España con absoluta normalidad, no se fugan, salen como ciudadanos libres con sus derechos garantizados de libertad de movimiento por toda Europa. Les llama al juez belga, se presentan y el juez lo primero que dice es: no, yo a esta gente no la voy a meter en prisión preventiva. O sea, aquí la prisión preventiva es una cosa seria, poca broma. Yo a estos señores, si les llamo que vengan aquí una vez a la semana y se presentan, yo no les voy a meter en la cárcel, porque meter a alguien en la cárcel de esta manera puede tener efectos irreversibles que no vamos a poder arreglar. Primera bofetada ya en la frente, ¡pum! Están libres, en libertad. Se presentan, declaran, y cuando va a llegar el día del juicio, ese mismo día del juicio, se oye algo así aquí en España como... y retiran el orden. Y no llegó a salir la sentencia del juez belga. La noticia fue: ¡uy! Se retira la euroorden. Y yo, ¿cómo? Pero si estábamos esperando la sentencia del juez de Bélgica. No, calla, no, déjate, no digas nada, déjate. Que la quito, que iba del farol. Se quedan tranquilos, se quedan en libertad y retiran la euroorden. Porque ya se veía venir el bofetón. Pero Bélgica estaba muy claro para dónde iba a tirar. Pararon los caballos. Bélgica me parece que ya ha ido demostrando bastante claro el apoyo al soberanismo catalán. Que no es al soberanismo catalán, que es a estas personas. O sea, que no es una cuestión de ideológica, que es una cuestión de injusticia. Y lo que están denunciando estas personas ya no es una cuestión de Cataluña o no, es una cuestión de que España no es democrática y que España persigue a la gente por sus ideas políticas. O sea, no es que Bélgica esté dando un apoyo a la independencia de Cataluña, no. Bélgica se está dando cuenta de que España persigue a personas por sus ideas. Y está protegiendo, y pasará con Martoni, que no tiene nada que ver con la causa catalana, pero vivimos en un sistema que tiene cortes de régimen. Y eso es lo que están denunciando nuestros políticos catalanes en el exterior y donde les están dando la razón. Tienes Bélgica, tienes Suiza, donde en Suiza dijeron: no me pidas que me pronuncie, cuando la euroorden, ¿no? Y lo dijeron allí, el fiscal de allí dijo: mira, mejor no me lo pidas, no me pidas una extradición porque te lo digo ya de entrada que no te la voy a hacer. Así que vamos a ahorrarnos trabajo. En Alemania ya están diciendo que no. Y la fiscalía vuelve a insistir y le han vuelto a decir que no te manda Puigdemont, que no veo rebelión, que te esperes, que te quedes tranquilo ya y venga, y dale que te pego. Se ha podido mover por todos los países de Europa. Bueno, y le detuvieron en Alemania porque se activó la euroorden y a estos les entraron las prisas. Pero venía de Finlandia, había estado en Dinamarca, había atravesado Suecia y no ha pasado nada. ¿Me estáis diciendo que eso no es apoyar? Que vamos a ver, yo entiendo que os esperéis que vayan a poner las esteladas en los parlamentos de los 28 Estados miembros, pero es que eso no va a pasar de momento. Pero que están reconociendo que tenéis el derecho legítimo a luchar por esta causa y que eso no va contra la ley, que eso no va contra el derecho, que es injusto lo que os está pasando y que no solo eso, que Puigdemont donde va lo adoran, la Ponsatí donde está la adoran, o sea, os estáis ganando el cariño y el reconocimiento por la defensa pacífica y democrática de vuestros ideales. Joder, no tenéis apoyo. Mira Naciones Unidas ya como está llamando el gobierno de España, por primera vez en la historia que llaman al gobierno. Voy a hacer yo la pregunta al revés. ¿Ha habido alguien que haya apoyado a España explícitamente?
ministros, instituciones, organizaciones. ¿Ha habido alguien que les ha a ellos? Nadie. Y es más, porque si tenéis el primo de Cuenca, que os dirá, sí, sí, hombre, es que vosotros, el Emmanuel Macron está totalmente con España, que lo he visto yo en Europa Press. Porque en Europa Press, cuando Emmanuel Macron dio un discurso en el Parlamento Europeo, hace unos días, Europa Press titula, Emmanuel Macron, 2 puntos, comillas, la Constitución y el Estado son indisolubles, cierro comillas. Ya estaban aquí todos en España, en Madrid. Pues toma, Francia, una república, mira, pues toma, tal. Ese mismo día, en 324.cat, Emmanuel Macron, 2 puntos, en catalán, y yo no lo voy a repetir en catalán porque ni lo sé ni soy capaz de decirlo. Emmanuel Macron, 2 puntos, el Estado y la Constitución son indisolubles, coma, a no ser que el pueblo diga otra cosa, cierra comillas. Claro, lo que pasa es que allí pues tienen un jariguay montado con las noticias tal y como se las cuentan, porque claro, Europa Press es una agencia que transmite la información a todos los medios de comunicación en España. Entonces te da igual abrir La Razón, el ABC, El Mundo, El País, El Periódico, El Diario, da igual, porque todos te van a poner el titular de Europa Press, de agencia que es Macron, te dice que Cataluña no tiene razón. Y sin embargo aquí en Cataluña, en un diario en catalán, los que los leéis, los diarios en catalán, sabéis lo que realmente dijo Macron. Entonces vivimos 2 realidades paralelas, porque además aquí en Cataluña tenéis la sociedad dividida entre los que consumen una información en catalán y los que consumen la información de los más media que consume a su vez toda España. Y eso es lo que explica luego lo que pasa en la calle. Eso es lo que explica de, ay, la sociedad está dividida. Sí, la sociedad está dividida porque tienes a media sociedad desinformada o mal informada. ¿Cómo es posible si luego esta gente sale a la calle y joder, y lo que está contando las rimadas, pero si ellos viven aquí? ¿Y cómo es posible que se estén aplicando el 155 y no lo hayas leído? Pues por lo mismo, porque os creéis lo que os cuentan. Y ellos también se creen lo que les cuentan. Así de sencillo. Tan fácil era como que hubierais abierto la Constitución y daros cuenta del engaño. Tan fácil es que ellos vayan a una escuela o le pregunten a su nieto o a su nieta qué pasa en el cole. Pues ni vosotros lo habéis hecho, ni ellos tampoco. ¿Por qué? Porque da pereza. ¿Por qué? Pues porque no te pones a dudar de lo que te cuenta la gente, porque si no te vuelves loco, ¿no? Pues ellos se creen lo que dice la rimada. ¿Por qué se creen lo que dicen las rimadas? Porque en la tele que están viendo todo el día salen las rimadas. Y salen las rimadas y salen rimadas como esa chica maravillosa que se parece tanto a la que te regala la cubertería del banco. Te resulta tan familiar Inés y tan buen chico Alberto. Ya no, ya sabes eso tampoco, pero hubo un momento en el que Alberto era tan majo, era como el que te regala el edredón. Majísimo. Y luego de repente sale el fugado Puigdemont, ese come niños, ese que se ha fugado, el muy delincuente, y los otros en la cárcel. Claro, y la gente dice, hostia, yo el otro día lo vi en el supermercado y decía, bueno, calla, que si están en la cárcel algo habrán hecho. Claro, ¿cómo le explicas a la gente normal y corriente de, no señora, es que no han hecho nada? Es que eso no le entra en la cabeza a la gente. Ya anda ya, ¿cómo que no han hecho nada? Proetarra, tú, amiga de los terroristas. Porque claro, durante 40 años, ¿cuántos habéis ido al País Vasco a preguntarle a los vascos qué estaba pasando? Y si era verdad lo de la ETA. Ella dice que ella porque esa es la que sale el 155. Aquí tenéis a la única señora que me la voy a llevar conmigo a las charlas. Pero los demás hemos vivido 40 años pensando que la mitad del País Vasco eran etarras y a la otra mitad los iban a matar los etarras. O sea, así. O sea, o eras etarra o te iban a matar. ¿Y ahora qué pasa? Ahora acusan a Tamara de terrorismo por estar en un CDR y aquí la gente dice, hosti tú,
A ver si resulta que nos han estado contando aquí una movida de los vecinos de al lado y era igual de verdad que esto de los CDRs. Por eso igual ayer fue tantísima gente de aquí al Sasua, porque sabéis ya de qué va y de qué son capaces. Pero es que los vascos se han tirado 40 años solos. Y ha estado habiendo sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos denunciando las barbaridades que se han estado cometiendo contra chavales encarcelados por pertenencia a banda armada y terrorismo, que eran como Tamara. A que ahora ya lo vais entendiendo. Pero claro, contar esto en España, soy amiga de Otegi, que por cierto me parece un político muy decente, que ya sería hora también que supiéramos que ese señor no mató a nadie, que se ha comido cárcel por decir, por opinar y por colaborar para que hubiera un proceso de paz. A que ahora ya empecéis a creeros esto que os cuento. A que si llego a venir hace un año y os cuento esto no me habríais creído. A que os parecería una película de miedo hace un año si no hubierais vivido lo que habéis vivido desde el 1 de octubre. ¿Entendéis ahora por qué en España no entienden nada? A España, si yo voy y les cuento esto, flipan. Igual que habríais flipado vosotros antes del 1 de octubre. Porque todavía si hoy voy a Murcia y le cuento esto a la gente, como no se lo esté contando a los que están acampando al lado de las vías del tren, la gente que vive en Murcia, hay muchísima gente que no sabe lo que está pasando en las vías del tren de detrás de su casa. Porque la Ana Rosa no lo cuenta. Y no lo digo por decir que unas amigas bajaron de aquí de Cataluña el otro día y se encontraban con la señora y ¿qué hace aquí tanta gente con el lazo amarillo? ¿De dónde venís vosotros? Este lazo y no sé qué, y la banderita de Cataluña. Pues mire señora, que es que le van a hacer un muro ahí detrás en el tren, ¿qué me cuentas? Sí, sí, y tiene usted ahí a gente, ha venido la policía y les han apaleado, están metiendo multas y por comer pipas. ¿Qué me está contando, hijo? Sí, sí, señora, pues yo no tenía ni idea, pero usted, pero si vive aquí, ah, no, yo salgo de casa, voy a comprar y estoy en casa y yo veo a la Ana Rosa. Y tiene la vía del tren detrás. Y tiene la vía del tren detrás. Entonces, viene la ayuda de fuera. Si no nos ayudan desde fuera, nosotros desde dentro lo tenemos muy difícil, a no ser que venga de fuera, como va a venir, que tú dices, la Unión Europea, sí. Mira cómo ahora ya empieza a salir, que manden a carallo, que aquí pararon las hostias el 1 de octubre porque llamó Merkel. O sea, a Rajoy no se le ocurrió. El que era el presidente de España no se le ocurrió decir, hostia, me estoy pasando. Hostia, para. No, a por ellos, Y le tiene que llamar a Merkel y dice, pero Mariano, ¿tú estás gilipollas o qué? Pues se te ha ido la pinza, chico, para que los vas a matar. Sí, vale, Frau, vale, ya paro. Entonces, pero te tiene que llamar la Merkel para decirte que no pegues a tus ciudadanos, tío, que para ti son españoles, porque es que es un poco incoherente, ¿no? O sea, os considera españoles pero para matarlos, la maté porque era mía, o sea, son mis catalanes y me los cargo cuando quiero, ¿no? Pues para eso parece que os quiere. Fue Europa la que vino a ayudar, y va a ser Europa la que, por eso ahora están intentando que la bufetada que venga, amortiguarla. O sea, pégame, pero pégame flojito, que mira que ya estamos cambiando, que ya vamos poco a poco, pégame poquito. Así que, bueno, y ayuda internacional, aunque no lo parezca, tenéis toda la ayuda internacional. Europa va a cambiar gracias a vosotros. O sea, a ver, esto no es una... Aquí se juntan muchas cosas. Está el pueblo, que funciona, que luego están los que no son pueblo, que también funcionan y que, para nuestra desgracia, funcionan bastante más potentemente que nosotros. Yo os invito a que veáis un poco de qué va el Club Bilderberg. El Club Bilderberg, hay una periodista, Cristina Marín, que ha escrito sobre el tema, muchísimo. Y en las reuniones del Club Bilderberg se llevaba, bueno, que no sepa de qué va, el Club Bilderberg son reuniones que se hacen de los más influyentes del mundo, gente con mucha pasta, reyes, la reina suele ir, políticos, dueños de medios de comunicación. Entonces, este Club Bilderberg va haciendo reuniones que antes eran secretas, hace unos años ya se han podido conocer, en determinados lugares del mundo.
y ellos deciden en esas reuniones, que es una puerta cerrada y que son secretas, deciden los intereses a nivel geopolítico y cómo sus fortunas, sus influencias, sus intereses van a ir todos a una para un lado, todos a otro para el otro. La última reunión del Club Bilderberg ha sido hace 15 días, pero la anterior, ¿sabéis a quién invitaron como joven promesa de la regeneración política española? José Antonio Primo de Rivera. Este también ha estado, pero como promesa de la regeneración fue la primera vez al de los herederos. 2 veces seguidas lo han mandado. Primo de Rivera. La reina, o sea, la reina Sofía, vamos a ver gente, Botín, el Cebrián del país. A Pedro Sánchez creo que intentaron invitarle, pero luego no fue, algo así, algo raro, o no le llegaron a invitar, no sé, algo pasó con Pedro. El caso es que ahí, en esa agenda, ya está marcada que España va a ser federal. Vaya, y ahora sale Meritxell Batet diciendo, pues a mí me gustaría cambiar la Constitución y hacer una España federal. Se me ha ocurrido a mí sola. Y luego sale Pérez Royo con otro conjunto de autores y catedráticos y demás diciendo, oye, pues sería muy buena idea que hiciéramos una reforma de la Constitución en una España federal. Este artículo es de la semana pasada en El País. El País, que es ese medio tan independiente que cuando cambia el gobierno, cambia su director. Y que la semana de antes decía, gobierno inviable, terrible, de la muerte, y a la semana siguiente, ¡joder, qué gobierno más de puta madre! Así, en 6 días de diferencia. O sea, 2 editoriales tal cual, de pum, con la diferencia de Soledad Gallego de directora o el anterior, el de los bots rusos de antes. Entonces, en el Club Bilderberg ya llevan años con esto, España federal. Veremos a ver cómo encajáis en esta. Un Estado asociado, una república asociada a otra república, veremos a ver el encaje. Pero ya no solo eso, es que Cataluña ha sido la que ha tenido la mecha, porque lo ha hecho bien, porque no ha habido violencia, porque en el momento que hay violencia la cosa se invalida. Eso no se puede estandarizar a nivel europeo ni puede ser ejemplo de nada. Se tapa, se silencia, como le pasó al País Vasco. Los encierran ahí, los apartan y esos no pueden ser referentes a Daniel Otegi, por mucho cariño que yo le tenga y demás, no ha sido un referente y un líder a nivel europeo. Puigdemont sí. Ojito con Puigdemont. O sea, ya le podéis cuidar y quererle mucho porque a este se lo van a rifar en Europa. Que tío que habla idiomas, un tío que está demostrando tener valor, un pueblo detrás, un líder que se ha montado ahí. Es que precisamente Cataluña ha salido para que, pum, regenerar España, sabemos cómo, y pum, regenerar Europa. Porque Europa estaba ya que no se tenía. Europa había sido el club de amiguetes para que las mercancías y los dineros se movieran, pero los derechos sociales y de las personas no se equiparasen. Faltaban los pilares sociales en Europa. Y Europa hacía aguas a nivel democrático y a nivel de derechos civiles y de libertades. Entonces es ahora Cataluña la que pone sobre la mesa de Europa que Europa se tiene que regenerar. Y viene la Europa de las regiones. Y esto no es algo nuevo. Yo vivía allí, trabajaba ya hace 10 años. Y hace 10 años ya estaban con Europe of the Regions, o sea, la Europa de las regiones, and Regions for Europe, y las regiones para Europa. O sea, a estos les gusta mucho los eslóganes, jugar con las palabritas. Pero venían a decir, vamos a quitarle fuerza a los estados-nación, vamos a darle más fuerza a las regiones, a potenciar multilingüismo, multiculturalismo, la industria artesanal, tal, las cosas muy delicaditas, las cosas muy del puturrú, las cosas con calidad, etiqueta de calidad. Vamos a ir quitando ejércitos, porque si somos una Unión Europea vamos a intentar tener un solo ejército. Y vamos a intentar ir generando una banca única, una serie de cuestiones que unifiquen y potencien Europa. ¿Y cuál es el obstáculo para eso? Los estados-nación que están en medio.
y estos no quieren soltar, y entonces esto es lo que se va a tender a ir eliminando. Y Cataluña es la pieza principal que va a poner sobre la mesa esta cuestión. Y va a ser la espita que va a abrir un precedente en la Unión Europea que ya pasó en Escocia, pero luego el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea, entonces no les sirve ahora mucho como para que vengan a dar lecciones. Pero Europa, ahora mismo Cataluña es el referente en Europa. Lo que pasa es que aquí dentro también es normal que no lo vayan a contar, porque también hay que tener mucho cuidado cuando hay una España que es de corte fascista. Hay que tener mucho cuidado con qué apoyos internacionales se os da a vosotros para que los otros no se levanten y machaquen a la población, porque los regímenes fascistas hacen eso. En cuanto se sienten revueltos, aplican recortes en derechos y libertades y van a por la gente que sale a la calle a manifestarse. Entonces desde Europa están teniendo mucho cuidado y van con hilo de cirujano, despacito, despacito, presionando para que salga la sentencia, moción de censura, cambio suave, cambio suave, cambio suave. Porque si haces un cambio violento, tienes a los de la cabra que están deseando, al otro incendiario que oye, qué violencia. Algunos están deseando que pase eso, y en Europa están suturando despacito para que haya un cambio suave, 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 y os va a salir bien. Claro que os va a salir bien. Os va a salir bien si no la cagáis. Si no la cagáis. O sea, porque lo del otro día en la Universidad de Barcelona, perdonadme que os diga, es una cagada. Y lo de las rimadas en Vic es otra cagada. Si os vais a dedicar, no da a vosotros, pero yo soy como el cura, regaño a los que no están con los que van. Entonces os vais a ir a dedicar a dar la imagen pésima de que sois tan ultras como ellos, a quitar a la gente, a no dejarla hablar, a no dejar que se reúnan. Entonces igual ya no servís como muestra y como estandarte de pueblo democrático que va a servir de referencia a Europa. Es que los fachas no tienen derecho porque somos antifascistas. Cuidado. A hablar tiene derecho todo el mundo. A opinar tiene derecho todo el mundo. Incluso a votar tiene derecho todo el mundo. Y siempre y cuando se respeten los derechos humanos, a presentarse en las elecciones y todo. Pero porque los de Sociedad Civil Catalana no son ninguna organización ilegal, de momento, a no ser que alguien les denuncie por alguna cosa ilegal que puedan llegar a hacer. Pero esa es la vía no es reventar una charla como pasó el otro día en la universidad, que dieron una charla a los de Sociedad Civil Catalana y vinieron un grupete de antifascistas a reventarles el acto. Porque entonces ya a mí me ha tocado tener que defender a Sociedad Civil Catalana. Es que nos vamos a tener que poner en esa. Y me toca tener que defender a la pobre Arrimadas que sale llorando. Claro, yo también tengo que defender a la señora de Lleida que le partieron la cara, ojo, cuidado. Pero vamos a tener que empezar así. Es que entonces perdemos todo lo que habíamos ganado. O sea, yo creo que es muy importante de verdad que os concienciéis y que si va a la Arrimadas que vaya y que hable. Y que vaya alguien y le levante la mano y le pregunte por cosas concretas. Oye, Inés, ¿a ti te parece que en una democracia debe gobernar la lista más votada o debe gobernar la mayoría que decida el Parlamento? ¿Qué te parece más democrático? Por ejemplo, y empezamos a desmontarla, a ir a las charlas de ciudadanos, a preguntar educadamente, a desmontarles el discurso de manera educada. Porque otra cosa también os digo, están muy bien estas charlas, yo puedo compartir información, que es mi trabajo y que para eso estoy, lo hago en los artículos y lo hago de mil amores, pero realmente estas charlas a nosotros, si somos honestos, no nos sirven de nada. ¿O es que aquí hay alguien de Ciudadanos a quien yo le esté convenciendo y le esté cambiando el parecer? Esto que estamos haciendo, perdonadme que os lo diga, se llama darnos besos en el culo. Y esto no sirve para nada, salvo que anima, levanta el ánimo, uy, que me lo he pasado, que me cae la Calegón, fíjate, uy, una de Castilla, mira, fíjate. Bueno, sí, por lo menos sirve para que Arrimadas se le desmonte el discurso. Yo no he sido adoctrinada en una escuela catalana ni he visto TV3. Y pienso igual que vosotros, y somos muchos. Que no soy yo sola, que somos muchísimos.
Pero sinceramente yo creo que lo que tendríamos que empezar a hacer es empezar a formar debates con aquellas personas que no piensan como nosotros. Porque eso es lo que se llama ampliar la base, y sobre todo explicarles que el proyecto de república es también para ellos. Y que esto no va de independencia, que esto va de república. Y que si para montar una república hace falta desconectar de España, habrá que desconectar. Pero que de España no se desconecta ni por odio, ni con un serrucho cortando el suelo y entonces te vas a separar de la familia, porque a mí hay mucha gente que me hace: ya, pero yo es que no soy independentista, joder, yo es que tengo mucha familia y la quiero mucho. Digo, pero tú no te piensas que te vas a la deriva por ahí al mar, que te independizas y Cataluña se va al mar. Es que no estáis explicándole a la gente la república. Y lo que yo me pregunto es si vosotros tenéis claro lo que es la república. Porque a veces me da un poco la sensación de que pasa como con el 155. Y eso no es culpa vuestra. Eso es culpa de los dirigentes políticos que no están explicándolo bien. Bueno, ni bien ni mal. Que no lo están explicando. Que si la unilateralidad, que si la bilateralidad. Y entonces están creando un rollo de partido de fútbol. ¿Tú qué más? ¿Con lo que dice el Artadi o con lo que dice el Tanta? ¿Y qué cojones significa la unilateralidad y la bilateralidad? ¿Me lo podéis explicar vosotros? Porque el otro día estuve en una charla con alguno de ellos, les pregunté y resultaba que la CUP considera que la vía unilateral es seguir adelante con las leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña que tumbó el Tribunal Constitucional. Pues cojonuda la unilateralidad, ¿qué queréis que os diga? Entre otras cosas porque el PSOE va a decidir de manera unilateral en el gobierno de España mediante un decreto ley, que eso se llama unilateralidad, que es establecer de nuevo la universalidad de la sanidad pública. O sea, vuestra ley del Parlamento que tumbó el Tribunal Constitucional, él la está poniendo en marcha de manera unilateral. Si la unilateralidad es que vosotros hagáis lo mismo, vaya, estáis en las mismas. Eso significa unilateralidad para los colegas de la CUP. ¿Qué significa unilateralidad para mis amigos de tertulias varias? Que unilateralmente vais a coger un serrucho, vais a cortar un trozo de tierra y os vais a la deriva al mar y entonces vais a escupir a España porque odiáis a España, porque somos terribles, os vais a llevar el dinero. Eso es lo que entienden allí por unilateralidad. Que vais a tomar las decisiones de desconectar de España sin tener en cuenta aquí a la mitad de la población, que solo vais a gobernar para la mitad de la población que son los indepes. Ese es el discurso que ellos están dando allí. Ese es el discurso del presidente el Rossinyol de Sociedad Civil Catalana. Y vamos a ver, Alma, he cantado. ¿Tú te has mirado las leyes que aprobó el Parlamento? Que es por lo que empezó toda esta historia, de lo de la lateralidad y bilateralidad. ¿Tú te has mirado que hablan de acabar con la pobreza energética? O sea, que significa que ninguna persona de Cataluña en invierno pase frío en su casa. ¿Tú te has mirado una ley que habla del derecho habitacional de vivienda? Que ninguna persona esté sin techo en Cataluña. ¿Tú te has mirado la ley de igualdad, la ley de educación, la ley de sanidad universal? No sé, ¿tú te crees que eso solo lo van a aplicar a los indepes o lo van a aplicar a toda Cataluña? ¿Cuál es el problema? Pues que la Ana Rosa no cuenta esto. ¿Y cuál es el problema? Que por supuesto las rimadas tampoco. Las rimadas con el chicle y el cruces ya tiene bastante con el Matrix. Y no las saques de ahí. Pero claro, es que resulta que mi amigo Tardá, que mi amigo Torra, que mi amigo... me da igual, no lo explican así. Entonces la gente oye república y se acojona porque ya están viendo a rojos quemando iglesias. Entonces yo lo que buenamente, humildemente, si puedo ayudar en algo, que creo que para eso son mis chapas, porque para venir a contaros mis ocurrencias, pues también podemos, en fin, ¿por qué no
¿por qué no empezáis a explicarle a la gente que vive aquí con vosotros de una manera comunitaria en qué consistían las leyes del Parlamento? Sin lacitos. Y diréis, ¡hala, qué fuerte! No, porque entonces te vas a olvidar de nuestros presos. No. Que no se ve. Bueno, pero es que igual... Conversaciones. No, sí, yo sé que no se dejan. No, pero no se dejan en el tú a tú. Porque es muy violento que yo me enfrente a una persona sola y esté de alguna manera más o menos sutil diciendo que la están engañando y que es tonta. No es lo mismo organizar una charla en la que cada uno va rumiando sus ideas pero no se siente increpado. Una charla para el pueblo en la plaza, vamos a hablar sobre la pobreza energética. O en un momento dado se preparan unos trípticos, se explica en qué consiste la pobreza energética y voluntariamente se hace un puerta a puerta. Señora María, le vengo a explicar esto de la pobreza energética, punto y se ha acabado. Buenas tardes. Y si somos un poco conscientes, también tendremos que entender que si yo llamo a la puerta a la señora María con esto, la señora María me cierra la puerta. Porque tiene montada en la cabeza una película totalmente diferente. Entonces, si le quiero explicar las cosas igual, me lo guardo en el bolsillo y a la cuarta vez que vaya a ver a la señora María, voy ya tranquilamente y le digo, señora María, ¿sabe usted por qué está en la cárcel esta gente? Por defender todas esas leyes que usted se está leyendo estos días. Y la señora María te digo que se pone el lazo. Pero es que la pedagogía es esto. O sea, cuando uno educa a un niño o educa, vamos, yo he sido educadora de perros guía, de ciegos. Tú no puedes pretender que el perro aprenda las cosas el primer día. Tienes que ir pasito a paso, con un premio, con calma, se tiene que fiar de ti, vamos por aquí, hoy lo repetimos, mañana lo volvemos a repetir. Vamos, lo que hace Ana Rosa y la Gris. Y ellos lo han hecho de maravilla y ahora a nosotros nos toca hacer lo mismo pero al revés. Y no darlos por perdidos, porque es que ese es el problema. No, si los damos por perdidos, pues tenemos una república que montar. Y si esta gente no llega a entender bien lo que es la república, te la van a estar boicoteando desde el primer día. Además, de una manera absurda, decir, pero señora, si le estoy defendiendo que usted tenga luz en casa, si estoy defendiendo que usted tenga garantizada la pensión, que tenga el hospital abierto, señora, que esto es por usted. Pero eso no les llega. ¿Y por qué no les llega? Claro, cualquiera dirá, joder. Pues porque lo que estamos viviendo en realidad no es un ataque al independentismo de Cataluña. No hay catalanofobia. Se han inventado la catalanofobia como excusa para dividir a la población. Lo que hay es republicanofobia. Porque los que manejan este país son los mismos que hace 80 años dieron un golpe de Estado a una república legítima. Los mismos, los nietos, los hijos, los cuñados, los sobrinos y los primos y las mujeres y los descendientes. Y los duques y duquesas de... Hace 80 años dieron un golpe de Estado, sí, con armas, con rebelión de verdad, con violencia de verdad de la que pone en el Código Penal, de esa. Y hubo asesinatos, y hubo gente en cunetas, y hubo gente exiliada. Y desde hace 80 años esa gente, esas familias, son las dueñas de las tierras, de las empresas productivas, de los medios de comunicación. Están colocados de registradores de la propiedad, abogadas del Estado, notarios, notarias, jueces, juezas. Están ahí comandantes, sargentos, cabos, tenientes, mi primo, mi padre, mi abuelo fue guardia civil. Esa es la gente que sigue gobernando este país. Lo que pasa es que hace 40 años tuvieron que disimular y hacer como que esto era una democracia. ¿Por qué? Porque interesaba que nos pusieran aquí la OTAN. Pasta para ellos, por supuesto, pasta familias. No os penséis que aquí se ha repartido riqueza. Interesaba entrar en la Unión Europea. ¿Para qué interesó entrar en la Unión Europea? Ay, nos ha ido muy bien, sí. Sobre todo a la familia de la duquesa de Alba, que la meten una millonada cada año por las tierras que tiene para pagarle 4 euros a los jornaleros
y los tiene machacados, o al becario de la casa de la Duquesa Alba, no les pagan un duro a los chavales que tienen haciendo prácticas porque les vienen en el currículum. Esto sigue siendo los mismos. Entonces oyen República en Cataluña y allí que cuenta la Ana Rosa y la Briso. Independencia, secesionismo, separatismo. No vais a oír jamás la palabra república, jamás. Filoterroristas, come niños. En el telediario de Antena 3, hace 2 meses, las imágenes que dieron para decirle a la gente que aquí os estabais caleborroquizando, no volvieron a usar la palabra porque yo creo que no sabían decirla, que os estabais haciendo violentos, que os estabais volviendo como el País Vasco con los CDRs, pusieron una imagen en el telediario de cócteles Molotov y contenedores ardiendo. Y la policía armada hasta los dientes, calles de Cataluña, CDRs cortan carretera. Bueno. Se gira el policía en una imagen rápida y aparece escrito aquí, Police. Estaban colando imágenes de otro país, titulando como que era en Cataluña, telediario. Que por ser va a ser la Maya que había hecho la foto. La foto la colgaban en Twitter, le hemos movido y demás. Perdona, pero esta foto la hice yo, no recuerdo ahora, bon, pero no era de aquí. En Brasil. Ah, exacte, sí. Entonces la señora Bahía, que está en casa, viendo la tele de fondo, porque tampoco, como podéis observar, tampoco nos matamos a buscar la información. Ostras, la que se está liando en Cataluña. Pero niña, tú vas a ir a Cataluña a los fines de... Pero hija, ten cuidado, pero no vayas para allá. Que, una charla que te organiza un CDR. Pero tú, ¿cómo te juntas con esa gentuza? ¿Pero qué dice usted, señora? Si lo más peligroso que están haciendo CDR son las agujas para tricotar las bufandas amarillas. Las abuelas, o sea... Anda, ya estamos. Señora, esta gente, lo más peligroso que hace son los lazos. La técnica del lazo. Allí piensan y están convencidos de que aquí estáis en guerra. Entonces tenemos que desmontar estas mentiras, pero claro, no os creáis lo que digan TV3 porque adoctrinan. Y por eso hay que cerrarla. Y las escuelas adoctrinan también, porque montan debates y hacen que los chavales estén informados y se comuniquen. Y entonces estás creando a través de la escuela una cosa que es muy peligrosa, es peligrosísima. La escuela catalana es muy peligrosa porque está creando ciudadanos. Ciudadanos de ciudadanía, no de los edredones. Ciudadanía. Mientras ellos tienen un sistema que crea súbditos. Y no es lo mismo tener un maestro aquí arriba que suelta la chapa y esto es así. Marianito, lo repites. Lucía, lo repites. Antonio, lo repites. Que tener un maestro que baja y dice, chicos, vamos a debatir. Unos a favor, otros en contra. Traedme recortes del periódico. Mañana os miráis en las noticias no sé qué. Vamos a hablar. Venga, ¿quién os gusta de las tertulias televisivas? Pues a mí me gusta la talegona, a mí me gusta de Lo que hay diario. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué esto? Y los chavales están bien informados que alucinas. Que yo voy por la calle y me conocen chavales de 12 o 13 años, que se leen el periódico, que saben perfectamente que tienen una cultura democrática flipante. Y entonces eso es adoctrinar. Pero que no es una cuestión contra los catalanes. ¿Os acordáis que Rodríguez Zapatero intentó poner en marcha la asignatura de educación para la ciudadanía? Y le dijeron que pretendía adoctrinar a los chavales en clase y entonces propusieron religión como alternativa a la educación para la ciudadanía. ¿Qué imagen tenéis mental de Zapatero? No me la digáis. Me da igual, yo no me voy a hacer campaña de Zapatero, yo también le daría mucha caña por muchas cosas. Pero es que Zapatero, la opinión pública que tiene todo el país, de desastre, de qué vergüenza, de que todo lo que queráis, vamos a recordar los hechos. Fue el que intentó establecer diálogo aquí, el que intentó poner, o sea, el momento político más positivo, yo creo,
entre Madrid y Cataluña fue en aquel momento. Pero es que puso en marcha la Ley de Memoria Histórica. Pero es que puso en marcha una propuesta de educación para la ciudadanía, o sea, valores republicanos. La opinión pública es que este tío es gilipollas, que es un normal, que llevó esto a la ruina, que menudo desastre, porque lo que tienen es republicanofobia. Aparte de que Zapatero la cagó en mil cosas, o sea, yo no voy a... Pero que se demonizaron determinadas cuestiones como la Ley de Memoria Histórica. ¿Por qué no quieren que salgan las cometas? ¿Nos llama la atención que tengan tanto problema con abrir cunetas? Pues no es una cuestión de que sean problemas sacar los huesos y meterlos en una caja y dar una sepultura digna. El problema es que si salen determinados huesos, hacemos la prueba del ADN, resulta que igual a mi abuelo, mi bisabuelo o quien fuera, le pegasteis un tiro en la nuca y os quedasteis con su empresa. Porque igual resulta que ahí se demuestra que a mi abuelo, a mi familiar, o al tuyo o al suyo, pues lo cargasteis. Y esta empresa era de él, y como le metisteis un tiro en la nuca, le robasteis las escrituras de propiedad y os habéis quedado con la empresa, o con la casa, o con las tierras. Y por eso no abren las cunetas. A estos les dan igual los huesos. No abren las cunetas porque se les desmonta el chiringo del IBEX 35 a muchos. Perdón. Que me calle ya, sí, En fem 5? 5 preguntes curtes, 5 respostes curtes. Yo tengo una pequeña... Ya, me las voy a apuntar todas. Y prometo ser breve en las respuestas. Et passo el micro. Simplemente que a nivel pedagógico, creo que sería muy pedagógico lo que es monarquía versus república, y eso sí lo entiende todo el mundo. Monarquía versus república, ahí sí que tendríamos que fortalecer lo que es república y enseñar, educar sobre lo que es una república versus la monarquía. Ahí es muy claro, pregunto yo, ¿no? Respons ara o les fem totes? Las apunto todas, si queréis. ¿Por qué piensas tú que los fachas, o los aguiluchos, campan por sus fueros totalmente libres, nadie les reclama nada, cascan a la gente libremente y no hay represalias de ningún tipo, ni denuncias, ni nada? Y además, cuando pasó lo de la sanidad en Madrid, pues los dejan libres. Entonces esto me lleva a mí, es que el Estado es facha absolutamente. Fem una més? Sí, una més. Tu? Hola, Bea, bon dia. Una cosa, has parlat sobre el PP, sobre el PSOE i sobre Podemos, què? Com ho tenim, això? Són dissidència controlada amb PP i PSOE o què són? I ens apoyen o no? Alguna més? Sí? Sí, buenos días y gracias por la charla que has hecho. Que sabemos que fuera de aquí te dan mucha caña y en ese sentido la valentía que tienes de venir aquí a explicar tus ideas te lo agradecemos. A mí me gustaría saber, has hablado del 155, la aplicación de este artículo está recurrida al Constitucional. El Constitucional supongo que nos dirá que no y esto irá a Europa. ¿Qué posibilidades ves de que Europa nos dé la razón y las consecuencias que puede tener esto en un futuro? Gràcies. L'última. En sou dos, en sou... Com ho feu? Cara i creu? La pedagogía monarquía versus república, claro. Lo que pasa es que es muy importante explicar a la gente que la monarquía, o sea, que la república... A ver, la república no es una cuestión antagónica a la monarquía. O sea, esto no es una cuestión de que nos caiga mal el rey, o porque sean unos chorizos, o porque... No. Es que la república es un sistema que hace que el pueblo se involucre en la toma de decisiones de manera continua. Y que todas las decisiones que se tomen surjan primero de la información, del debate y después de la adopción de las decisiones, que no siempre tiene que ser además la mayoría sobre las minorías. Hay otras maneras de tomar decisiones que además son bastante más sanas.
Entonces no se trata tanto de lo que es una monarquía, sino lo que es un régimen que efectivamente pretende llamarse democrático cuando tiene al jefe de Estado por herencia. Entonces eso chirría. Pero ya no es al jefe de Estado, aquí todo Dios ha estado por herencias. No hay más que ver los apellidos de toda la tropa que nos gobierna y ver quiénes eran sus padres y quiénes eran sus abuelos. O sea, es que esto no... ¡Qué casualidad! Que todos votemos y siempre les toquen las mismas familias gobernar este país. O sea... Entonces, creo que más que un antagonismo es explicarle a la gente la importancia que tiene en su día a día que decidan sobre todas las cosas que les afectan. Que a través del uso de las nuevas tecnologías se puede acercar también a las casas de la gente una manera de participar mucho más cercana. Que de alguna manera es mucho más fácil controlar a nuestros dirigentes políticos, frenar la corrupción, que parece ser que es que caemos a ella como una mosca a la miel. Cuanto más cerca del pueblo esté el poder que le tiene que gestionar, más difícil será que se pierda por el camino el recurso, ¿no? Y eso yo creo que sería también importante explicar, en lugar de hablar en mi opinión, de independencia, porque la independencia siempre conlleva que te quieres independizar de algo, separar de algo, y entonces al que se queda del otro lado te mira con cierto dolor, que es lo que le pasa a mucha gente en España. Y dice, ¿pero qué os pasa con nosotros? ¿Pero qué os creéis? ¿Mejores o qué? ¿Por qué te quieres independizar y separar de mí? Y no, la cuestión es, no. Me quiero autogobernar. Me quiero gestionar yo. Porque creo que ya soy mayor, que soy adulto, democráticamente hablando, y yo quiero y sé lo que es mejor para mi gente. Porque nosotros decidimos entre nosotros lo que es mejor para nosotros. Y porque aquí pensamos que no es muy acertado que desde Madrid se tomen las decisiones de lo que afecta a la gente en mi territorio, pero de lo que afecta en Andalucía también, cuidado, y de lo que afecta en León también, en Asturias, en Cantabria y en todos los territorios. Y yo creo que sería muy sano explicarle a la gente que la república va de autogobierno, la cosa pública y del gobierno de uno mismo que se autogobierna, y que la gente debería entender que esto que ha empezado en Cataluña debería también pasar en Castilla, en León, en Andalucía, y que entre todos dijéramos, anda coño, vale, sí, hay que independizarse de estas 400 familias, ¿no? De esas. Que el pueblo no tiene problema entre el pueblo, por eso están intentando cizañarnos. El pueblo no tiene ningún problema. La gente, si tiene que trabajar, se coge la maleta y se viene para acá a vivir y es la más feliz del mundo. Pero si los más catalanistas que estoy conociendo, en cuanto me hablan en castellano, que son de Andalucía, yo nací en Cádiz y soy catalana. Y dices, mira, ¿de qué va esto? Esto va de querer vivir mejor, de que nuestros hijos puedan tener una educación de calidad, una sanidad de calidad, un medio ambiente de calidad, que nadie se quede por el camino, que la riqueza que se genera se reparta entre todos los que la generan, no entre los que trincan. Y eso es lo que yo creo que deberíamos explicarle a todo el mundo, que esto no va en plan de los catalanes quieren quedarse con lo que ellos producen y que nos den por culo a los demás. No, eso no es verdad. Los catalanes se han dado cuenta de lo que está pasando aquí, entre otras cosas porque han tenido una escuela libre que les ha ido informando y unos medios de comunicación también bastante aceptables, que no lo digo yo, que lo dicen las auditorías externas, que la televisión pública de Cataluña es la mejor que en toda España. Y la gente se ha dado cuenta, dicen, oye tú, perdona, que te voy a estar pagando yo los bolquetes de putas y la coca. No, hombre, no, que aquí tenemos señoras que se mueren de frío en invierno, que aquí tenemos críos que están en una situación de hambruna. Para pagarte las putas te las pagas tú. Yo me dedico con el dinero que pago todos los meses, son 2.000 euros al año lo que nos cuesta cada uno por cabeza pagarles a estos las putas y la coca. Claro, pues esto no es una cuestión sobre Cataluña, es que hay que ir a contárselo a los andaluces, hay que ir a contárselo a los castellano-manchegos, y lo tenemos más jodido porque no hay por dónde contárselo. No tenemos una TV3 adoctrine, no tenemos un medio republicano, que necesitamos entonces organizar charlas populares, ir a contarles la movida.
Y claro, entonces me dirá esta señora, bueno, cada uno que aguante su vela, que nosotros nos lo hemos ganado. No, lo que quiero decir es que bastante problema tenemos y lo que nos está costando. El problema es del pueblo, el problema no es de Cataluña, el problema es del pueblo, no es un problema de Cataluña. El mismo problema que tenéis aquí lo tiene toda España. Y resulta que el pueblo de España está bastante más jodido que vosotros porque ni siquiera tenemos unos líderes políticos que lo sepan entender. Entonces, ¿por qué creo que sí es importante que como republicanos no tengamos banderas ni comamos banderas? Porque cuando vengan aquí a meterte los tanques el día que tú decidas votar libremente, lo importante será que allí hayamos conseguido generar una población y unos referentes políticos que digan no. Así de sencillo, aunque solamente sea por tu egoísmo, de Cataluña y que a mí me vaya bien y a los demás que se la envainen, a mí sí me parecería sano que si tú quieres tener... No, creo que estás... O sea, yo he dicho lo de y nosotros vamos a salir perdiendo. Es que quien sale perdiendo es el pueblo siempre. Y eso me parece importante también decírtelo. No tienes más dignidad tú que yo por ser catalana, ni tu hijo tiene más derecho que el mío a tener sanidad pública. Yo pago los mismos impuestos que pagas tú. La cuestión es que el sistema territorial está mal equilibrado. Y está mal equilibrado, entre otras cosas, porque vosotros tenéis una capacidad productiva por mil razones, porque hay otros territorios de España donde no se ha invertido y no se ha posibilitado que haya una productividad industrial y que precisamente los señoritos viven de puta madre a costa de los jornaleros que tienen una educación pésima, son todavía medio analfabetos, para seguir teniendo esclavos que cobran 4 meses y curran otros 4. Un sistema de esclavitud. Y a mí me parece, que a mí me da igual que seas de Cataluña o que seas de Andalucía, que no quiero injusticias para nadie. Y que lo que quiero es unos valores, un sistema republicano, y que a través de ese sistema republicano el pueblo decida lo que le dé la gana. Entre otras cosas, declarar tu propia república o declarar lo que tú quieras, tu propio himno, tu propia bandera, pero lo primero para mí es que establezcamos unos criterios democráticos para todos y que nos liberemos todos de un régimen fascista, el pueblo. Y que una vez que el pueblo esté unido, porque ahí es donde viene la madre del cordero, el pueblo si se hubiera unido, si realmente fuéramos capaces de hacer un frente republicano y ocupar escaños en el Congreso y ocupar escaños en el Senado con la premisa de la República y el derecho a autodeterminación de los territorios de España, ya no habrían tenido mayoría absoluta ellos en el Senado para aplicar el 155 y no habrían podido hacer todas las cosas que han hecho. Pero claro, dices, no, a mí Madrid no me representa. Yo a Madrid no voy y no presento un partido político. Esquerra no se presenta en el resto del territorio español. Cojonudo. Mira el Rivera cómo se lo ha aprendido. El Rivera sale de aquí, se va para allá y ojo, cuidado que todavía le tenemos presidente de gobierno. Y como ya el presidente de gobierno os aniquila desde Madrid. Los que os meten en la cárcel lo hacen desde allí. Los que intervienen con el 155 lo hacen desde allí. ¿Y por qué lo hacen desde allí? Porque ahí tenéis muy poquitos escaños. Porque los escaños que conseguís solo tenéis circunscripción territorial en Cataluña cuando os presentéis al Congreso de los Diputados. Y si yo quisiera votar a Puigdemont no puedo desde Guadalajara. O si quisiera votar a Rufián. O si quisiera votar a Mireia Güella. O si quisiera votarlos a los tres porque de repente se monta un frente por la República. Estáis perdiendo un espacio. Y el espacio que se está perdiendo de la República lo están cogiendo los fascistas. Y por eso la pregunta que me hacía él, joder, es que cambian a sus anchas. ¿No te jode? Pues para eso tienen la mayoría de los escaños. Y vosotros estáis renunciando a ellos. Porque que yo sepa todavía no os habéis independizado. Pues el día que os independicéis dejéis los escaños. Pero es que mientras nos independicéis ocupad todo el espacio que podáis. Porque ellos son los que han jugado a haceros sentir... ¿Quién le echa en cara al Rufián siempre? Que yo voy con él, que además le adoro y que es un tío maravilloso. Cuando yo iba con él alguna vez por la calle en Madrid, ¡bien que cobras del Congreso, ¡bien que cobras! Con la banderita de España aquí. ¡Catalán! ¡Bien que cobras de mis impuestos! Y dices, mira,
Ya no nos jode. Pero caballero, no es este señor español. ¿En qué quedamos? Es que os han hecho el tocomocho, contándose el rollo este de catalán, ¿tú qué haces aquí? Pues vengo aquí a defender la República. Y cuando tenga la República ya mire, usted no se preocupe. Pero mientras tanto, no estáis ganando votos de allí. ¿Tú sabes la cantidad de votos que tendríais de gente? No lo sé. Pues eso. No lo sé. Bueno, si auditásemos las elecciones, ¿eh? Cataluña lleva años intentando reformar España. ¿O no? A la escolta a España. Yo la sensación que tengo, si te soy sincera, es que los soberanistas catalanes habéis hablado demasiado para vosotros. Entre otras cosas, hoy estamos hablando castellano porque estoy yo aquí. Pero la mayoría de los mítines y de reuniones que yo estoy son en catalán, que me encanta el catalán, que nadie piense que yo ataco el catalán. Pero el problema es que según los estudios y demás, la mayoría de gente que arrastran los monárquicos no hablan en catalán. Y vosotros mismos, y es normal, para reforzar el catalán porque es lo que ellos están atacando, vosotros habláis todavía más en catalán. Y los discursos republicanos se dan en catalán. ¿Y qué pasa? Que a ellos no les llegan, entonces no entienden de qué va la República. Que no es casualidad que os estén atacando la lengua catalana. ¿Cuál es la reacción cuando atacan la lengua catalana? La veis con más mala hostia. Pero que es normal. Como que me estás atacando la lengua catalana, me cago en la leche. Yo tengo que TV3 debería de ser subtitulado. Tendría que tener subtítulos en castellano. Si yo no digo, mi madre, hostia, mis padres ven ahora la TV3 porque sale la niña y mis padres ya entienden el catalán. Que no es tan complicado porque les interesa y sobre todo les interesa y porque las lenguas se aprenden con el corazón. Y como a mí me estáis tratando bien, pues mis padres os tienen cariño, entonces hablan catalán. Bueno, no lo hablan, pero lo entienden. Pero es que hay otra gente que considera que no la estáis tratando bien, porque les están envenenando a través de las noticias. Sois supremacistas, sois nazis, os pensáis más listos que nadie, los miráis por encima del hombro, los charnegos, bla 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 bla. Y vuestros discursos, yo se lo decía ayer a Jen Díaz. Jen Díaz, que no sé si sabéis quién es una diputada, es escritora, esa tía la han resucitado desde la República de verdad, de las maestras de la República, y la han puesto aquí, y oírla es una delicia. O sea, los discursos de esa chica, de esa nena, es para escribirlos y leérselos al dormir. Bueno, pues me los da en catalán, que suenan preciosos y que a mí me flipan igual. Pero es que yo esos discursos quiero moverlos en Extremadura y en Andalucía y en León y que los entiendan, porque es que son para que los escuchen todos los republicanos españoles y digan ¡ostras! O que los subtitulen. Yo a la gente de Esquerras a veces, la Marta Rovira en un discurso buenísimo, por favor, subtitularlo y lo movemos por España, porque es que el telediario de Antena 3 y el de Telecinco, que es el que ve la gente, o el de la 1, ¿qué es lo que están dando cuando dan los discursos en el Parlamento? La tontería que suelta las rimadas en castellano, que la repite 12 veces justo que entra en tal. Y los demás, como hablan en catalán, no lo dan. Entonces, el mensaje no llega. Solo llega la del chicle del Prusés. O que te coge las 4 frases con toda la mala leche del mundo del Torra, las saca de contexto de un artículo y la tía las lee y eso sale en todos los telediarios. Entonces, joder, si luego además con la República garantizaremos la lengua viva del catalán, si es que nadie va a atacar al catalán, que es cultura, y es más, yo quiero una república en España donde a mis hijos en la escuela les enseñen catalán, y no lo digo ahora, si eso lo buscas en un periódico, lo dije hace 5 años antes de ser madre, aquí, titular del Mundo. Cuando yo militaba en el PSOE, yo dije, el problema que tenemos es que en la escuela pública se tendría que explicar euskera, catalán, galego, y que todos los niños de todas las escuelas en España conocieran las lenguas cooficiales. Y a ver qué rápido se acaba la tontería. Y que todo el mundo en España pueda ver las teles de todos los territorios, ¿no son públicas? Sí, pero mientras hemos tenido un presidente que no sabía ni hablar. Claro, no. Entonces, y con una república, luego tú te montas tu república, hacemos un estado federado de repúblicas, con lo que sea, pero hay que defenderla. Necesitas que España sea demócrata. Porque si España no es demócrata, os va a meter a todos en la cárcel. Y se acabó Cataluña, al ritmo que van.
Al ritmo que van o todos fuera o todos y tal, y aquí solo quedan las remadas con el Albert Rivera, con su cubertería y su edredón. Y Podemos en el fondo, ¿sabes qué pasa? Que Podemos le da mucho al señor Roures. Entonces tienen un problema entre las bases, que están exactamente igual, que no se enteran de muchas cosas. Aquí en Cataluña hubo también el problema, tuvieron el desajuste con Albano, pero Pablo, para haber tenido los millones que tuvo de votos, se debió a los medios de comunicación. Pero si es que no es que sea en el cuarto poder, es que es el poder fundamental. Entonces a Pablo le tenían todo el día en la sexta, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, hasta que llegaron a los millones suficientes de votos para joder al PSOE. Para hacer que la izquierda necesitara los unos de los otros para poder hacer frente a la derecha. Cuando llegaron a ese margen, empezaron a darles hostias, a rebajar un poquito. Que si Monedero, que si Errejón y su beca, chorradas, pero había que bajar. Y Pablo tiene un problema muy grande y se ve que es el tema de Cataluña. Un día hace una cosa, otro día hace la contraria, otro día está agobiado. ¿Por qué está agobiado? Porque dependiendo de lo que diga, el señor Roures le pone en público o no le pone en público, le saca o no le saca. Y ojo, y no me quiero enrollar, pero con esto termino, que me parece importante. Hay un documental que os pusieron que era del 1 de octubre, que dice el señor Roures. ¿Y qué tal el documental? Bien, ¿no? Qué bonito. Pues es un documental que se hizo, que se dio aquí en TV3, que no podíamos ver en España porque estaba vedado para poderlo acceder a través de internet, que no se pudo ver, que luego se vio, que luego se llevó al Parlamento Europeo, que luego se llevó por aquí, que se llevó por allá. Y aquí, y el documental, de verdad, unas lágrimas, una vivencia. El documental, si tú te sentabas a verlo al lado de una persona que no había visto ni había vivido nada del 1 de octubre, o sea, cualquier español normal, mientras tú que sí habías visto, habías vivido o estabas bien informada, tú veías el documental y te entraba una llorera y una angustia y una cosa, y el de al lado lo miraba tío, ¿y qué pasa? O sea, ¿por qué es? ¿Porque yo quiero a esta gente o por qué es? No. No aparece una sola imagen explícita de violencia de un policía a una persona. Y digo, hostia, pues yo lo vi, yo sí recuerdo que las cargas no salen las cargas. Está cortado con cúter y no sale un solo porrazo. No sale una sola imagen en la que un policía agreda a un ciudadano. Lo que pasa es que cuando uno, que ya lo ha visto, lo ha vivido, lo ve, esta funciona sola y revives. Y no te hace falta verlo para recordarlo. Te mueve el ánimo, te hace recordar, pero el que no lo ha vivido, mira y dice, y no es para tanto, tía, o sea, pues ya está, o sea, los policías, pues como una mani normal y corriente. Dices, tío, que no es una mani normal y corriente, pues tía, lo que estoy viendo ahí es el discurso de Zoido. Pues no hubo ninguna violencia sobre las personas. El documental del Roures blanquea el discurso de Zoido. Porque Roures no es independentista. Y ahora, espera, que esto viene lo importante, porque ese documental ya está y eso ya se hizo. Ahora Roures va a sacar otro documental. El documental que demuestra que los Jordis no cometieron rebelión. ¿Habéis visto el titular, no? Qué curioso que no diga el titular que demuestra que los Jordis son inocentes. ¿Veis por dónde voy? Que no hubo rebelión ya lo sabemos todos. Y también sabemos que no hubo delito. A ver si vamos a tener un gol por la escuadra. A ver si vamos a blanquear una cosa y vamos a estar todos dando palmas y aplaudiendo un documental que demuestra que no hubo rebelión. Ya, y que no hubo rebelión, ¿y qué más? Y que no hubo nada, ¿no, señor Roures? ¿O qué? ¿O que sí hubo qué? Porque a mí me preocupa. El titular de que no hubo rebelión, no. El titular debería ser muy otro.
El documental que demuestra la inocencia de los Jordis. Es que nos la cuelan y nos dais cuenta de que son profesionales del asunto, ¿eh? Que no es multimillonario este señor por hacer palomitas. Este señor es multimillonario por hacer este tipo de cosas y por generar opinión pública. Y eso es lo importante, generar opinión pública en este país. Esa es la gran guerra que existe. Y con esto termino, pero cuando terminó el programa el jueves de las mañanas de 4, que no sé si alguno visteis el final, en el final, en la despedida, Javier Ruiz se despidió diciendo: señores, ahí fuera hay una guerra entre los datos y la propaganda, entre la mentira y la realidad. Y nosotros estamos en esta trinchera intentando resistir e informarles. Y no nos ha sido posible. Mañana, a esta hora, mujeres, hombres y viceversa. Hasta siempre. Y cerraron un programa con un 12% de audiencia. Uno de los programas más vistos por la mañana. Están como locos por meterse en la cabeza de la gente y controlar las ideas de la gente, porque eso es lo más potente que se puede hacer. Y lo están haciendo a través de las teles todos los días. Y para terminar, yo os invito a hacer una reflexión en casa, cuando estéis tranquilos, pensar en aquellas ideas que tenéis en la cabeza, de cosas que vosotros no habéis vivido o comprobado directamente, sobre Venezuela, sobre Rusia, sobre Puigdemont, sobre Rajoy, Pedro Sánchez, Podemos. Y pensar de dónde os pueden venir esas ideas y a quién le interesa que penséis de algo de esa forma. Y esa yo creo que es la clave para construir una república. Que entre todos aprendamos a ser seres conscientes y responsables y que no permitamos que nos intoxiquen con las ideas que otros quieren que tengamos. Porque seremos mucho más libres y mucho más justos si podemos comprobar las cosas por nosotros mismos y no compramos los mensajes de nadie, empezando por todo el rollo que os llevo soltando yo durante 1 hora y media. Comprobar todo lo que os he contado. Y si algo de lo que os he contado no es verdad, decidlo y ponedme la cara roja. Y me buscáis y me mandáis un mensaje y me decís: mira, esto que has dicho no es así. Y yo podré aprender, que también me puedo equivocar, y en la siguiente ocasión no meteré la pata. Pero la única manera que tenemos de aprender y de mejorar es esta. Salud y república. Muchas gracias.